En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, estaba con nosotros, hablamos en la previa, yo le preguntaba a María Cecilia, a la doctora Benicic, ¿cuánto hace? Y 1 año y 1 mes. Sí. Parecen 5. Sí. Sí, bueno, 1 año y 1 mes. El 20 de abril cumplimos 1 año. De hecho, ese mismo día, que fue sábado, hicimos un encuentro provincial de fiscales acá en la Facultad de Derecho de la UNL, donde asistieron prácticamente la totalidad de fiscales y algunos funcionarios de la Fiscalía General. Fue una jornada muy intensa de trabajo y muy enriquecedora. Así que digamos que el año lo celebramos trabajando. Y en un momento, estamos como repitiendo la charla de lo que fue en off, dije intenso. ¿Por qué? Me preguntaste. Y yo dije intenso porque hubo decisiones que no son menores. Y entre esas me dice, ¿cuál? Y yo le digo, lo de Rosario fue marcar un poco un antes y un después. Sí. La decisión de correr a la fiscal regional en ese caso. Sí, en realidad, bueno, a ver, por ahí hablar de corrimiento es un poco fuerte, pero sí fue una decisión ordenadora. Era necesaria en ese momento, recién en la legislatura expresé esto, que lo he hecho utilizando facultades legales y en el convencimiento que es lo mejor para la institución tomar este periodo de 6 meses con un fiscal regional interventor, con 2 mandatos puntuales. Uno, tratar de volver a la cohesión interna de trabajo de los equipos fiscales y también, bueno, acelerar en el proceso de reformulación de cómo venimos trabajando lo que llamamos las violencias altamente lesivas. Bueno, por eso fue solamente, sí, hoy hablé de eso, fue solamente la decisión para el Distrito Rosario. Por eso la fiscal regional, quiero aclarar, sigue trabajando como tal, tanto en los distritos de Villa Constitución, Casilda, Cañada, San Lorenzo, que son lugares también de alta criminalidad. El departamento Rosario tiene alta criminalidad, más allá que se concentra en la ciudad. Con lo cual fue una decisión fuerte, pero bueno, venimos ya desde el inicio de mi gestión tomando decisiones importantes. Sí, no, esa porque trajo ruido. Sí, sí. Ahora, la elección del interventor, más allá de que estés acá o no, Matías Merlo tiene un respaldo de todos, es una persona muy interesante. Sí, lo que yo digo siempre, incluso que fue lo más importante en mi decisión, es que el doctor Merlo es una buena persona, claro, antes que nada. Y para surfear determinadas situaciones, a veces es la calidad más importante. Ser buena persona, por supuesto, después es una persona que además ha trabajado muy bien en su propia regional. Si bien la conflictividad de Venado Tuerto es baja, no es la que tenemos en otras regionales, es una fiscalía regional que realmente está ordenada y trabaja muy bien, y además la cercanía territorial, ¿no?, con Rosario. Bueno, no somos los diputados, no somos los senadores, pero nos hemos preparado un cuestionario, como corresponde. A tu derecha está Alejandra y empieza ella. Bueno, ya para arrancar un poco, haciendo un balance de la tarea que vienen realizando, ¿dónde está puesto el eje en estos momentos por parte del Ministerio Público de la Acusación? Si tuviéramos que hablar a modo de balance y también de lo que se pretende llevar adelante próximamente. Sí, nosotros tenemos puntualmente el informe de gestión, el primer título es Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados. ¿Qué significa eso para...? Está escrito, o sea, es sobre cuáles delitos nosotros, el MPA, vamos a priorizar. ¿Y por qué tomamos esta decisión? Porque allí es donde la consecuencia radica en que vamos a destinar mayores recursos para ello. Y bueno, el primer lugar es las violencias altamente lesivas. ¿Qué significa eso? Homicidios, extorsiones, balaceras, todos aquellos delitos graves. Pero bueno, después también, por supuesto, que vamos a centralizar en lo que son los mercados ilegales de armas de fuego, que también se relaciona directamente con las violencias altamente lesivas, los delitos cometidos por funcionarios públicos, también aquellos delitos puntuales donde la víctima tenga determinada vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y
un tema que atraviesa eso es el microtráfico. Que de todos modos, si bien lo analizamos independientemente, es parte de las violencias altamente lesivas y por eso lo estamos priorizando desde la Fiscalía General. Bien. Vamos una y una. Bien. Narcomenudeo. Tema de la creación de esta Fiscalía de microtráfico. Sí. A mí me queda una duda en cuanto a cómo se va a vincular el MPA con la policía. Sabiendo, a ver, está de más decirlo porque la cantidad de causas que hay, es una policía, la de Santa Fe, que tiene un porcentaje bastante conflictivo. Hay una gran cantidad de causas donde están implicados ellos. Entonces, ¿qué cantidad o qué calidad de miradas habrá del MPA sobre la policía cuando esté interactuando con ustedes? Vamos a recordar que ahora con la desfederalización, por eso se produce, de los delitos de narcomenudeo, aparece el MPA a trabajar en todo esto. Sí, nosotros esto lo estamos abordando desde el 29 de diciembre con un equipo de fiscales desde la Fiscalía General, pero tienen incumbencia todos los fiscales de la provincia para trabajar esta temática. Trabajamos con la Policía de Investigaciones, que tiene un equipo específico para trabajar en microtráfico. Nosotros en este momento estamos trabajando lo que llamamos las investigaciones reactivas. ¿Qué significa eso? Cuando el policía llama por teléfono al fiscal de turno en flagrancia de que, por ejemplo, detuvo a una persona con elementos o con droga, ¿sí? Entonces, en ese caso nosotros trabajamos. Mira, nosotros en este momento, en estos 4 meses, que es un corto tiempo, pero ya tenemos algunos números para mostrar y rendir cuentas, hemos tenido de requerimientos, y está exacta el número en el informe, alrededor de 1000. Ahora, de esos 1000 requerimientos que hayan sido reactivos, es alrededor de un 10%. Es decir, 10%. Sí, un 10%. No es mucho, pero bueno, también de esa cantidad de denuncias que ingresan, y otra vez volviendo a las decisiones prioritarias, el Ministerio Público de la Acusación avanza especialmente sobre aquellas que se relacionen con violencias altamente lesivas. Ayer se planteó un problema con el robo de una moto. Y esto es interesante porque hubo cambios también en la justicia como para los delitos infraganti, que me parece que la intervención de la Fiscalía puede ser mucho más rápida. Pero, por ejemplo, fue el robo de una moto, motochorros que roban una moto y después la ofrecían en las redes sociales, se pagó un rescate, entre comillas, por esa moto. Antes de pagar el rescate, las personas van a la comisaría y le dicen a la policía que iban a pagar. La policía le dice, nosotros no podemos hacer nada porque necesitamos una orden del juez para actuar. ¿Es así? Sí, bueno, lo que pasa que ahí era, no quiero hablar puntualmente de un caso concreto y que debe haber fiscales especialmente trabajando en eso. Pero bueno, hay algunas herramientas que hoy la ley también predispone, pero que son herramientas que tienen que ser o autorizadas por un fiscal con control posterior de un juez o con un juez. Porque también a veces ocurre, no hablo de este caso puntual, quiero aclarar, pero a veces las víctimas y también la propia policía, ¿no? Tiene como esa urgencia de decir, pucha, lo tengo acá, le mando un mensaje, ofrezco dinero. Entonces, eso también técnicamente se llama entrega controlada, por ejemplo. Pero bueno, estamos en instancias que a veces, por avanzar en eso, se pone en riesgo también a las víctimas, a la propia policía. Entonces, son nuevas herramientas que tienen que ser reglamentadas previamente. Por eso entiendo, tal vez, sin hablar del caso concreto, que tenemos que ser prudentes en algunas decisiones sobre la marcha, porque pueden ser Pero entonces negativas. vamos camino a un cambio. Cuando ocurra una cosa similar, a lo mejor dentro de un mes o 2, nos encontraremos 3, nos encontraremos con otro escenario. Sí, ojalá, la idea es, y por eso estamos trabajando con las policías de investigación, que era un poco también la pregunta anterior, con respecto a cómo protocolizar estas cuestiones, a través de directivas de los fiscales, pero que ya el policía lo tenga protocolizado y sepa qué hacer. Porque da la sensación de que hoy faltaría eso, ese engranaje, digamos, ¿no? Sí, además son herramientas interesantes, pero son herramientas que hay que ser cuidadosos en aplicarlas, porque a veces en la inmediatez, insisto, podemos poner en peligro incluso a las víctimas o estos ofrecimientos que se hacen
bueno, como vos decías, o por Sí. Facebook o Marketplace o lugares así, donde la propia víctima quiere poner el cuerpo y es peligroso. Lo mismo cuando a veces roban la moto, que le ha pasado a muchos deliveries, que sabían dónde estaba la moto y avisaban a la policía y siempre se decía, bueno, pero necesitamos una orden. En esos casos, también esperar. No quiero dar una respuesta en general porque cada caso concreto Está bien. tiene que ser atendido y si es importante las capacitaciones conjuntas, los protocolos, para que también el policía se sienta seguro de la Claro, decisión que que tenga tiene que garantías. tomar. Y también esto de fortalecer los vínculos, de que ante la duda tenga un lugar del Ministerio Público de la Acusación donde llamar, que hoy son los famosos, digamos, SECOF, que son los centros de atención, que ahora nosotros estamos con un proyecto de establecer, que está en el informe de gestión, lo que vamos a llamar un 0800, pero solamente un 0800 en principio como vínculo con las urgencias de policías. No bien, claro. para la ciudadanía No para- abierto, sino en este primer paso sería, entonces, que ante una situación así, La tengamos policía- nosotros nuestro propio equipo para dar una respuesta inmediata. Porque Claro. a veces realmente el teléfono de fiscal de flagrancia colapsa. Y doctora, ¿se tiene una medida de si funcionan realmente los 0800 o los números como el ciento tanto? Porque la gente se anima, la gente busca esa opción, esa herramienta para denunciar. Sí, lo que pasa es que acá sería, nosotros incluso hay una herramienta muy importante del MPA que es la denuncia online. Sí. Cualquiera que ingrese ahora en este momento en la página oficial del MPA puede hacer una denuncia rápidamente. Incluso hemos digitalizado también las firmas para que puedan tenerlo y llevarlo y presentarlo en algún lugar que necesiten. Recién nos pasó que le Pero eso, mandamos. ¿a quién le link. mandamos eso? Le mandamos el link a una persona que quería denunciar un hecho, un robo por seguridad bancaria o el robo de identidad en el WhatsApp. Sí. Y bueno, automáticamente le mandamos el link del MPA para que pueda hacer la denuncia. ¿Eso así se hace? ¿Está bien? Sí, incluso este año. No, porque perdón. queríamos cobrar nosotros por este trabajo que estamos haciendo. Incluso en el año 2023 hemos incluido la cuestión de la firma digital, Claro. para que también el ciudadano pueda tener desde su casa una copia y presentarla, por ejemplo, a la entidad bancaria o al lugar donde tenga que llevarlo. De todos modos, esto que estoy comentando, que sería un 0800, sería en principio para consumo interno, de protocolizar las relaciones del policía con el Ministerio Público Claro, de la con Acusación. los fiscales. Tengo una pregunta de Germán de los Santos, que es un periodista conocido. La voy a leer textual porque si no después, cuando me escuchen... Estoy a disposición de los Santos cuando No, quieran. pero es que no podía, si no lo íbamos a sacar al aire. No, la idea era sacarlo al aire, pero dice, no puedo, en ese momento tengo que estar... Pero dice así, después del caso de juego clandestino, Peiti, Traferri, Sí. Serjal, Ponce Asá, lo sabemos todo. Ahí hubo un par de fiscales, que lo sabemos, Zapapietra y Ederi, ¿fueron corridos de este tipo de investigaciones? Porque tiene dos puntas la pregunta. ¿Qué casos tiene el MPA de corrupción en la provincia en marcha? Porque él me marcaba que no existen casos abiertos y da la sensación de que en Santa Fe pasan cosas. Y al no haber ninguno abierto, da la sensación de que... Claro, bueno, lo primero que tengo que corregir esa afirmación de los Santos es que hay casos abiertos. Incluso el caso al que él refiere, que llevaban los fiscales de la agencia, está en trámite. Pero fueron y ha corridos sido a otros. asignado, por supuesto, porque ellos han tenido en su momento, el primer fiscal, Eso yo no sí. quiero puntualizar, pero bueno, el primer fiscal claramente, Matías Ederi, tiene en este momento incluso una causa, donde Sí. un caso donde otros fiscales están investigando. Pero bueno, al margen de eso, lo que a mí me interesa más allá de la performance o el trabajo de fiscales es la solvencia de las investigaciones, más allá de quién lo lleve. Ese caso puntual en este momento, para lo cual quiero señalar que si ustedes leen la decisión de intervención del Distrito Rosario de la Fiscal General, una de las cuestiones que se les daba como instrucción de inmediatez al fiscal Merlo es justamente todos aquellos casos como este que vos planteás, conformar rápidamente equipos de trabajo para que se pongan a trabajar en razón de la investigación. En el entendimiento que el MPA es uno y cualquier fiscal puede hacerse cargo de eso. Por eso Merlo
ha conformado un equipo de fiscal, hay una resolución que es pública, donde hay 3 fiscales conformando un equipo de trabajo y donde el doctor Echapapietra también sigue formando parte del equipo, pero no puede estar en, por ejemplo, audiencias. ¿Por qué pasa esto? Porque ha sido solicitado apartamientos de parte de las personas que están siendo investigadas. Entonces, para darle objetividad y solvencia a la investigación, ¿sí?, es que no va a estar presente en algún tipo de audiencia pública, pero sigue conformando parte y asesorando al equipo de trabajo, porque de hecho la investigación fue generada por estos fiscales. Entonces tienen que estar colaborando, por supuesto, con ellos. Desde mi apreciación, el caso Echapapietra es muy distinto al caso Edry. Es decir, sí, claro, hay 2 cuestiones ahí. Sí. Por eso el doctor Echapapietra, y en la resolución así está establecido, continúa. ¿Ale? ¿Cómo se ubica el Ministerio Público de la Acusación en este nuevo desafío que va a ser el juicio por jurados? ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo lo están evaluando? Bueno, nosotros, en primer lugar, siempre hemos dicho que el jurado era la cereza del postre para el sistema acusatorio adversarial, que era lo que faltaba. Con lo cual, estamos absolutamente, vamos a acompañar esto desde ya. Ya hemos ido a las 2 mesas que ha convocado el Poder Ejecutivo para implementar el jurado, y lo que es más importante aún es para nosotros el desafío de la capacitación de nuestros propios fiscales, porque litigar ante un jurado es muy distinto a nuestros litigios actuales. De hecho, por ejemplo, hay algo que es muy importante en los juicios por jurado, que son las audiencias para seleccionar esos jurados. Sí, y eso también tiene que participar. Claro, porque son audiencias donde va a estar el fiscal y va a estar él o los abogados defensores. Y es una audiencia donde se decide, es un poco la lógica del apartamiento en la recusación. Pero bueno, son audiencias y son tan importantes esas audiencias porque son las que van a establecer cómo va a quedar conformado el juicio por jurado, que por ejemplo en Estados Unidos existen estudios jurídicos expertos en estas audiencias de selección. Entonces tenemos un enorme desafío, no solo los fiscales, sino los defensores, para capacitarnos en esto. Sí. Voy a hablar de un tema que me interesa mucho, que es la criticidad del Departamento Rosario. Hubo hechos gravísimos contra personas comunes, hay delitos que se ordenan desde las cárceles. ¿Cuál es la mirada con respecto a tener celulares en las cárceles? ¿Cuál es la mirada con respecto a las visitas? Porque el gobierno ha puesto una serie de cuestiones, habló de lo, digamos, alto perfil. Claro, alto perfil, no estamos hablando de eso. ¿Cuál es la mirada que tiene el MPA? Bueno, nosotros, no solo acompañamos, sino que solicitamos en determinados casos, o en realidad hemos puesto en conocimiento tanto del Ministerio de Seguridad de Provincia como del Ministerio de Seguridad de Nación, cuando hemos advertido que algunos delitos eran ordenados desde las cárceles. Entonces, en esto realmente todo lo que sean mayores restricciones en este momento a estos presos llamados de alto perfil son bienvenidas. Realmente notamos un cambio contundente del año pasado a este año, desde ese realmente acompañamiento, porque para los fiscales realmente es muy frustrante sentarse a audiencias a pedirle en un alegato de clausura una condena perpetua a alguien que ya está condenado a perpetua. Es muy difícil estas situaciones. Puntualmente hoy informé en la legislatura que, tratando de buscar datos, ¿no? El año pasado, en los homicidios del 2023, ya pudimos advertir, y esto no es un número cerrado porque son investigaciones recientes, que en 23 casos las órdenes vinieron desde las cárceles. Entonces, realmente estamos de acuerdo con estas mayores, sin duda, restricciones. Y máxime, lo que ha ocurrido entre el 5 de marzo y el 9 de marzo en Santa Fe no tiene, por suerte, registro histórico en la provincia, que ha sido este asesinato cruel de estas 4 personas que estaban trabajando. Pero también quiero aclarar en este marco de rendir cuentas de que el 9 de abril fue el último día en que matan a Bruno Busanich, que es el playero, de 21 años. El 16 de abril, un equipo de fiscales del MPA
del Distrito Rosario estaba llevando audiencia imputativa al grupo de personas que cometieron estos delitos. Entonces me parece que eso es importante y es un poco lo que a nosotros también nos da fuerzas para seguir, ¿no? Y estoy viendo también, nosotros tenemos a Rodrigo Miró, que es nuestro movilero en Rosario, y él nos mandó un mapa. En una noche quemaron 11, 12 autos. Sí. Pero hay un trabajo de inteligencia siguiendo, ¿qué auto era? Un blanco, no me acuerdo el auto, y lo fueron filmando por toda la ciudad. ¿Te imaginas? 4.000 autos ahí dando vuelta, del mismo color, la misma marca, y se pudo lograr, que creo que era Leila Smith, reconstruir la que era sí. la que se hacía pasar Smith por era pareja de Alan Funes. Y digo, bueno, hay una esperanza, están cambiando cosas. Sí, incluso todas estas personas que está señalando son todos protagonistas de las violencias altamente lesivas. Entonces, cuando vamos y pedimos un derribo o un tapialamiento a búnkeres, se relacionan con estas bandas. Ajá. Entonces, por eso la prioridad son las violencias altamente lesivas. Todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Porque, bueno, a ver, por suerte en este momento estos homicidios se dieron en marzo y si bien siguen habiendo homicidios, por ahí se están dando más en otro tipo de contextos y no son con esta brutalidad. Pero bueno, que durante la noche una persona deje su auto en la vereda y se despierte porque está en llamas, también son cuestiones que alertan y muy complejas. Y esa idea, a ver cuál es tu mirada, de que las bandas dejaron de enfrentarse entre ellas y se unieron para ir por todo. No tenemos evidencia de esto realmente. No, hoy no hay una evidencia que podamos decir que ocurrió esto. Sí, que estos delitos que hablamos, estos 4 homicidios, fueron pergeñados y la imputación en audiencia pública es muy clara, con el objetivo de atemorizar a la población. Realmente hay evidencia objetiva que fueron realizados para eso, y también como respuesta para no solo generar temor en la ciudadanía, sino también en quienes hoy están ejerciendo el poder desde el Poder Ejecutivo, tanto el gobernador como el ministro de Justicia y Seguridad, a quienes continuamente amenazan. Y es en razón de lo que vos antes señalabas, las restricciones claramente que se están dando mayormente ahora. ¿Cómo está trabajando el MPA con respecto al tema víctimas? A ver, ¿cuál es el desarrollo de cómo protegerlas y asesorarlas? Sí, nosotros durante todo el año pasado hemos tenido un acercamiento muy importante, siguiendo los lineamientos de gestión priorizados también, con colectivos de víctimas y también dando un señalamiento a los fiscales para, más allá de estar investigando y abocados a eso, seguir sosteniendo empatía hacia las víctimas de violencias altamente lesivas. Estamos hablando de familiares de personas que han muerto, ¿no? Pero bueno, puntualmente una acción que hemos desarrollado y que estamos muy contentos y optimistas ya con los resultados también. En diciembre del 2022, la legislatura provincial sancionó y se promulgó la Ley de Derechos y Garantías de Víctimas, y uno de los mandatos de esa ley es, así como existe la Ley Micaela con perspectiva de género y que todos estamos obligados, los funcionarios públicos, a realizar un curso, también se estableció que hay que hacer un curso obligatorio en perspectiva de víctimas. Sí, y el Ministerio Público de la Acusación tomó eso y ya con su escuela de capacitación ya ha desarrollado ese curso obligatorio, 165 integrantes del Ministerio Público de la Acusación, y además algunas víctimas participaron y hace unas poquitas semanas ya terminó el curso. De hecho ya hay 95 evaluaciones realizadas. ¿Y de qué trata? ¿Cómo es? Son 4 módulos, se trabaja de modo virtual, donde, bueno, que es la lógica de trabajo de nuestra propia escuela de capacitación que quedó instalada después de la pandemia y es muy rica, donde se habla desde el rol de la víctima en la historia de lo que era el sistema de justicia penal, que no existía. No. La víctima no era parte del proceso y no existía, era expulsada. Cómo fueron ganando derechos, ¿no? Cuáles son los derechos que hoy tienen las víctimas y que hay que garantizar. Y hay un módulo que es el módulo 3 en el cual participan las víctimas, donde se han grabado videos, donde está la voz de las víctimas, se las escucha. Así que bueno, la verdad que es algo que hemos sido desde el Ministerio Público de la Acusación la primer
el primer organismo público, digamos, en ¿Pero es en provincial, realizarlo. la primera provincia que lo pone en marcha? No sé a nivel nacional, pero nosotros creo que sí, me atrevería a decirlo que sí. Hay para destacar esto, yo no sabía. Sí, sí. Es un cambio de paradigma muy grande también. ¿no? Totalmente. Sí, incluso esto del desafío yo doy clases en la facultad también, y esto que a los alumnos le decimos... No hay más tiempo para no hay vivir. más, sí, bueno, pero tengo un equipo que está ahí, que me ayuda mucho en la comisión también, de perspectiva de víctima, pues nosotros ahora ya está instalado la perspectiva de género, que también fueron años de trabajar qué queremos decir cuando hablamos de perspectiva de género, y todavía falta. Sí. Pero bueno, también qué queremos decir cuando hablamos de perspectiva de víctimas, porque siempre nosotros, porque de hecho mi generación está formada así, el derecho penal se pensó como un sistema de garantías, por supuesto, y siempre estaba apuntado a las garantías del imputado. Hoy de golpe nos encontramos con una ley que el título es garantía de las víctimas. Claro. Y eso es novedoso. O sea, es novedoso, entonces, digo, también nos tenemos que deconstruir nosotros en cómo vemos a la víctima Y ahí, realmente. ahí estamos hablando de la víctima. Pero ¿y el tema de los familiares de víctimas? Sí, es en sentido amplio. Incluso la ley habla de víctimas directas, indirectas, justamente Por eso. por esto. Y da una concepción amplia también de víctimas y quiénes, hasta dónde llegamos como familiares de víctimas. ¿Y eso está en un sitio web que tiene la MPA? Sí, tiene que estar en nuestra página dentro de la Escuela de Capacitación. Hemos hecho, por supuesto, cuando sacamos la resolución, se abrió registro. De todos modos, es un curso que está destinado a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación, y también lo hemos abierto a algunas víctimas dentro de estos colectivos de víctimas que de hecho el programa se hizo colaborativamente con las asociaciones de víctimas durante el 2023. Vuelvo sobre un tema, después sí, Alejandra, que a mí yo insisto porque creo que es una manera de aprovechar que estás acá y llegar, que es contarle a la gente el sistema de denuncias, porque hay mucha gente que no sabe para dónde ir. El sistema online, IDIS. Sí, bueno, las personas un poco pueden entrar a la web del Ministerio Público de la Acusación, ponen MPA Santa Fe y el buscador seguramente les linkea para llegar, y allí ingresan y rápidamente van a ver que existe un link que dice quiere hacer una denuncia o quiere hacer una denuncia. La pueden hacer por allí, y nosotros tenemos personal del Ministerio Público de la Acusación que las analiza, y también tenemos disparadores trabajados de alerta, porque claro, hay algunas denuncias que también son más prioritarias que otras y son atendidas. También están que no pertenece al MPA, pero que tenemos un trabajo directo, los centros territoriales de denuncia, ¿no? Claro. Que pertenecen al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, pero bueno, nosotros tenemos la información que ahora estamos viendo cómo podemos linkear directamente la información del CTD que impacta en nuestro sistema informático, pero bueno, ese es un tema que tenemos que seguir trabajando para no nosotros desde el MPA, cuando la recibimos, tener que estar duplicando y otra vez registrando. Rodrigo Miró, que está escuchándonos desde Rosario, dice, por favor, contale, por favor, decirle que no te perdés nada de lo que pasa en el MPA en Rosario porque tenés un corresponsal exclusivo. está Rodrigo escuchando, no está controlando. Sí. Y es verdad. Y me dice que recién acaba de entrar al juzgado el doctor Vera Ramos la apelación de Aguas. Hay un conflicto ahí que se dio con el tema de... el fiscal, pero eso es la Justicia Federal. Sí. Sí. Por 4 ex directivos y un ex gerente de Aguas Santafesinas que están procesados por haber arrojado al río material Sin procesamiento. Sin procesamiento. 350 millones de metros cúbicos por día. De líquidos cloacales. Líquidos cloacales desde el 19 hasta el 21. Bueno, Temita, ¿eh? Sí, los delitos ambientales es un tema también que nosotros dentro de la priorización, hoy tenemos las violencias altamente lesivas, pero también es un tema que claramente lo tenemos en agenda. Sí. Y bueno, y con la justicia federal, no estoy hablando de delitos ambientales, pero sí nosotros nos damos un trabajo de coordinación continuo, máxime ahora con la ley de microtráfico vigente. Me están ayudando todos, me están pasando información. Por todos lados. Dice, provincia fue a la justicia para que bajen 273 páginas de juego online ilegal. La denuncia fue presentada ante el MPA. ¿Esto fue ahora? Sí. ¿En estos momentos? Se detectó que en estas páginas web operan al margen de la ley
sin controles y permitiendo el acceso y apuesta al tema de los menores. Sí. Por favor, qué tema que tocamos. Sí. Menores de edad, además de generar un enorme perjuicio al erario público. Pero lo que genera en la familia es... Sí, por eso en esta instancia, a ver, más allá de que en este momento lo que son delitos que por ahí podemos hablar de patrimoniales, no hablando de delitos de lavado de activos, porque eso tiene directa relación con violencia altamente lesiva, entonces está priorizado. Pero bueno, en este caso puntual, más allá de lo patrimonial o el erario público, lo que sí a lo mejor instaría al MPA a priorizar esta denuncia es el tema del involucramiento de los niños, niñas y adolescentes como víctimas de esto. Estamos hablando de chicos de 11, 12, Sí. 13 años. Sí. Y esto crece exponencialmente. Hay un caso de un nene que le sacó los ahorros a su mamá, $3.000. Fue una cosa... Porque después llegó a la locura de que, como no sabía cómo devolverlo, casi se quitó... Bueno, Tenemos búsqueda de paradero por niños o Sí, jóvenes por que se eso. van unos días, se asustan y... se asustan Sí. y se van. Sí. Estamos hablando de un tema delicadísimo. Es muy complejo. Y estas son 273 páginas. ¿Cómo va a actuar el MPA, doctora? Bueno, ahí por eso, en esta instancia de que son niños, niñas, adolescentes, lo priorizaríamos desde la vulnerabilidad de las víctimas. Ah, claro. Pero bueno, es un tema también que vuelvo a decir, para poder priorizar eso también se necesitan recursos, ¿no? Y recursos expertos, porque son temas de cuestiones tecnológicas, digitales, páginas que a lo mejor uno pide a determinado servidor que le den de baja y luego rápidamente son reconducidas y reconfiguradas hacia otro lugar. No son muy complejos, incluso a nivel mundial. No es una cuestión nuestra de nuestra provincia. Y ya que estamos hablando de eso, me acuerdo de algo que, bueno, yo le pedí disculpas al aire, hago bien decirlo porque me parece que es lo cortés no quita lo valiente. En un momento, acá un caso tremendo con un par de personas que fueron detenidas por lo que se llama, también aprendimos, MASI, material de abuso sexual infantil, que no es lo mismo divulgación pornográfica que esa terminología más pequeña. Y ahí está actuando, bueno, está la fiscal, ahí se me fue, Escobar Sello, haciendo un trabajo muy fuerte. Sí, sí. Pero puso en duda un poco, ahí está una competencia con la jueza Miniti, y hay una recusación para que vaya a la Cámara. Es decir, Sí, una apelación. una apelación. ¿Qué Sí, recusación? sí, porque... Ustedes tienen tantos términos raros que... Sí, me una van a volver apelación. loco. No, o sea, porque digamos, no solo sino en todo el sistema, el fiscal cuando pide, digamos, por ejemplo, en este caso, entiendo que ha pedido prisión preventiva, el juez decide desde su criterio no acompañar ese pedido, entonces en ese caso los fiscales tienen la posibilidad de ir a la Cámara, entonces ahora son otros jueces los que van a tener que valorar la decisión de Miniti después de escuchar nuevamente los fundamentos de la fiscal de por qué entiende que en ese caso debe ser privada la libertad preventivamente. Ahora, esto llegó de una investigación internacional. Sí, son protocolos que tenemos, sí, Estamos hablando son muy de un serios. hecho mundial. Están intentando por todos los medios entrar. Sí. Incluso captar esto, chicos. esto incluso, digamos, la concentración de la información que viene de los organismos internacionales la hace el Ministerio Público Fiscal de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ellos son los que alertan a cada provincia, nos mandan la información y, bueno, cada provincia hace las medidas que deba hacer, incluso a veces son realmente procedimientos que se hacen a nivel nacional concomitantes con varias provincias. Esto está creciendo, el tema de la investigación por un lado y el tema de la aparición de este tipo de personas. Yo no tengo datos duros para decir si están creciendo o no, pero sí que está la decisión de abordarlos y de avanzar en esto, que nos trasciende, porque como bien apuntaba, son organismos internacionales los que dan las alertas. Etapa del doctor Julio Olazábal. Ajá. ¿Qué significó primero? ¿Qué ocurrió después? Sí. ¿Y qué podemos contar? Es decir, primero tiene que haber habido una implementación, claramente. Sí, Julio Olazábal, de hecho, hace un par de semanas estuvimos acompañándolo en la Facultad de Derecho porque le han hecho un reconocimiento. Es una persona muy reconocida, hablando de buenas personas también, ¿no? Y estaba lleno el aula, eso significa mucho. Una trayectoria. Sí.
Así que bueno, Julio de la Sábal le ha tocado un poco iniciar esto, como siempre decimos, pensar junto con el Ejecutivo de aquel entonces, que yo trabajaba en la Secretaría de Implementación, entonces se hizo el diseño, se tenía la ley 13.013 orgánica, pero no había un fiscal. De hecho, en aquel momento la decisión que se había tomado era primero designar con proceso de selección a los órganos de dirección. Entonces teníamos un fiscal general y los fiscales regionales, pero no tenían oficina, no tenían teléfono, no tenían procesos de trabajo. Pero fue una decisión tomada concienzudamente. ¿Estamos hablando del 10 de febrero de 2014? Antes. Antes, porque antes, la implementación empezó antes y el 10 de febrero fue el día que se dijo, bueno, ahora empieza. Donde ya había salas de audiencia montadas, el MPA tenía oficinas alquiladas, pero realmente esto arrancó de cero, todo arrancó de cero absolutamente. Entonces, a Julio de la Sábal le tocó toda esa parte de implementación que fue muy compleja, pero bueno, de hecho su mandato creo que fue de 2011, 12, 13, 14 a 2000. ¿Hasta cuando? Claro, hasta el 2017 estuvo. Hubo un interregno con el doctor Fecia, ¿fue? No. Sí. Baclini fue el segundo fiscal general. Claro, sí, perdón. Claro, Jorge Baclini fue. Sí, me equivoqué. ¿Te refería a él? Sí, claro, no, lo que pasa porque Jorge Baclini fue primero fiscal regional en esta etapa de implementación, Julio de la Sábal el fiscal general, Baclini fue fiscal regional de Rosario. Claro. Luego él, asume como fiscal general en la segunda etapa. ¿Y esta etapa que te está tocando sería la de fortalecimiento? Sí, nosotros la llamamos de fortalecimiento y así lo ponemos en el informe de gestión, entendiendo que ya pasamos la etapa de instalación social, porque ya la ciudadanía conoce que existe un Ministerio Público de la Acusación. Está claro. Y también es un enorme desafío, porque está claro para los requerimientos continuos. Entonces, para nosotros también es muy importante. Y bueno, y ahora incluso esto de fortalecimiento, hay todo un paquete de leyes importante que también está acompañando esto. A ver. Que tiene que venir de la mano de recursos también. Pero bueno, por lo pronto el marco normativo está. Y ahora, bueno, vamos a ver si esto se materializa y avanzamos con recursos. Se me ocurre una pregunta que es como si fuera una encuesta. Porque seguramente no la han hecho hacer, pero se me ocurre que a través de algo uno puede tener una variable. ¿Cómo ha ido creciendo en mezcla de confianza y mezcla de necesidad? Pero la cantidad de personas que recurrieron al MPA desde aquella imposición o aquella posibilidad del 2014 a hoy, ¿hay números que puedan ayudar a entender? Bueno, nosotros acá tenemos números, sí, y cada vez crece más ese número. Pasa que es un número que nosotros también lo estamos poniendo en crisis. Pero si tu pregunta es si cada vez hay más requerimientos al MPA, sí, sin duda. Pero porque confían también. Claro, lo que pasa es que confían, pero también está esto de que no todo conflicto tiene que ser resuelto desde lo punitivo. Y a veces hay un montón de denuncias que a lo mejor el ciudadano está esperando una respuesta del MPA que tiene que llegar a lo mejor desde otro lado, y me refiero a algunos conflictos de baja lesividad. Claro, ¿no? Hoy se judicializa todo. Todo. Incluso, a ver, hoy yo un poco comentaba en la legislatura, nosotros como una acción de optimización estamos reformulando todo de cómo leemos lo que ingresa. Entonces, nosotros tenemos una denuncia de un homicidio en marco de narcocriminalidad con un número, y también tengo con un mismo número, que es creación de legajos, una denuncia de extravío de la pérdida de un celular. Claro. Entonces, eso nosotros estamos viendo cómo lo reconfiguramos. De hecho, sobre el 100% de lo que ingresa, el 30% son cuestiones no penales, que la ciudadanía viene y espera incluso una respuesta de nosotros. Entonces, pero atención, va porque no encuentra respuesta en otro lado, ¿eh? No lo sé, bueno, no sé, veremos, claro, a lo mejor. Tiene más cercanía, encuentra que lo atienden. Entonces, bueno, eso un poco también nosotros abrimos el acceso a denuncias online, etcétera, pero bueno, es una carga de trabajo extra que nosotros también tenemos que ver cómo manejamos esa carga de trabajo de un modo inteligente. 30% es un número importante, sí, claro. Sí.
porque también hay números, lo que yo contaba hoy en la legislatura, hay números que por ahí se han instalado y que nosotros estamos tratando de precisar esos números un poquito más. Entonces, informe de gestión del año pasado, es un número correcto, porque dice, el año pasado del fiscal general saliente, ¿no? Dice, el MPA desde 2014 hasta ahora se crearon 2 millones de legajos. Entonces, por ahí lo primero que pensamos es, son 2 millones de investigaciones, y no son 2 millones de investigaciones. Para empezar, el 30% eran cuestiones no penales. Ahora, después, sí nosotros tenemos que ver cómo articulamos nuestra carga de trabajo para priorizar algunas cuestiones y también otras, que eso va a quedar a un mediano plazo realmente, es qué hacemos con los conflictos de baja lesividad y las salidas alternativas multiagenciales. De mediadores y demás Sí, también, ¿no? exactamente. Bueno, tampoco la queremos cansar mucho, porque no se olvide que empezó a las 9. Sí. ¿A qué hora empezó? ¿9:30? 9. 9. Temprano empezamos. ¿Y hasta las 11:30? Un poquito más, hasta las 12, 3 horas fuera. Bueno, aprovechemos. Yo le quería preguntar algo, así como hablamos de Rosario, hablamos de Santa Fe, de Reconquista, porque Sí. también está muy en duda la situación o muy en crisis la situación de Aldo Gerosa, el fiscal de Reconquista, que está a punto de volver porque se le termina la sanción que él había tenido, que era una suspensión. ¿Tiene que volver, no tiene que volver a trabajar? El marco legal hoy aplicable indica que tiene que volver, debe volver, porque él ya ha cumplido con la sanción que le aplicó, en este caso, la legislatura. ¿Sí? Él ya ha transitado, la legislatura decidió una suspensión. Claro. Se aplicó la sanción, se cumplió. Con lo cual, el Ministerio Público de la Acusación, de hecho, yo como fiscal general, el fiscal regional, en esta nueva dinámica de las leyes, me ha puesto en conocimiento de que ha hecho un corrimiento del fiscal Gerosa y no va a trabajar dentro de lo que son las violencias sexuales o de género, sino que va a trabajar otro tipo de delitos. El único reparo a esta propuesta de la fiscal general fue que tampoco atienda consultas en flagrancia sobre esta temática, pero el marco legal no habilita, no posibilita otra cosa. O sea, el fiscal tiene la obligación de volver a trabajar. Bien. Voy a escuchar un audio. No, sos vos hablando. Ah. Pero lo voy a cortar en un punto, no es nada malo. Porque me parece que fue fuera de esto. ¿Lo podemos poner al audio? Empieza así. ¿De hoy? Sí, de hoy. Ah. No, de hoy. Ahora, hay una contracara que a mí me preocupa de esto y que sé que lo van a comprender. Y es que a veces también se dan ciertas situaciones. Situaciones de y sigue. No, yo lo hice cortar a propósito. Impunidad. Sí, La palabra es fuerte, esto es textual, pero yo veo desempeño de fiscales que para el MPA deberían tener mayores sanciones. Nosotros entendemos que desde aquí, tal vez, no se tomaron... ¿Ese desde aquí es de dónde? ¿De ahí, desde diputados, senadores? Me mira como diciendo así. Nosotros entendemos que desde aquí, tal vez, no se tomaron las decisiones que deberían haberse tomado. Los invito a repensar el sistema vigente que hoy tenemos. ¿Esto después fuera de todo contexto? Sí, ¿te levantaste y dijiste? No, esto fue dentro de las relaciones institucionales, digamos, cuál era la relación del MPA con la legislatura, más allá de mi informe de gestión, que es una obligación. El régimen disciplinario hoy en día, digamos, nos atraviesa porque está en cabeza. Me parece que la palabra impunidad es muy fuerte. Sí, claro que sí. Lo que pasa que, bueno, por ahí fueron muchas horas y estábamos en una situación distendida, pero bueno, a ver, yo después lo aclaré también en la conferencia de prensa. Fue con absoluto respeto a los legisladores, porque también yo lo que he dicho, que cada decisión que ha sido tomada, de hecho la han tomado con el respaldo de mi propio trabajo que yo he hecho de auditora, pero sí también creo que esto es evidente. Los legisladores en el ámbito del Poder Legislativo, las decisiones que toman son decisiones con lógicas de consensos distintas a lo que es un tribunal de disciplina técnico-jurídico o un tribunal de disciplina conformado a lo mejor de un modo amplio por distintos funcionarios y representantes de cada uno de los poderes del Estado, pero desde un juicio donde se ve, digamos, el desempeño de los fiscales que se está evaluando. Entonces, esto no es una crítica, sino que la lógica del trabajo es distinta.
Entonces, a lo mejor algo que para el Ministerio Público de la Acusación es un desempeño grave que amerita algún tipo de sanción, el auditor los remite, no estoy hablando de un caso concreto, porque esto es así. El auditor remite los antecedentes, por ejemplo, o de oficio lo hace la legislatura, pero para quienes somos los órganos de dirección, el desempeño no es correcto y tal vez después no solo sancionan a lo mejor con faltas, con un tiempo, por ejemplo, de suspensión más leve al que hubiéramos pretendido, sino que a veces no tienen sanciones directamente. Entonces, incluso en el marco de esta ley de fortalecimiento institucional, debilita a quienes somos los órganos de dirección. Por eso. Entonces, la propuesta, por eso era una invitación desde el absoluto respeto a la legislatura a repensar esto, porque no entiendo que cuando el que decide está conformado puramente por un solo poder del Estado, como en este caso sería la legislatura, y lo mismo dije para los juris de enjuiciamiento de los jueces. Entonces, y lo repito siempre esto, creo que es una oportunidad para repensar cómo rendimos cuenta a los funcionarios judiciales, todos. La defensa, los fiscales y también los jueces. Era importante aclararlo. Sí, era importante aclararlo y también aclaro que la palabra es un poco fuerte. Pero es necesaria a veces. Sí, A veces hay palabras que... Pasa que después también los medios toman alguna Claro, palabrita sí, y uno lo dice como... Sí, pero bueno. No, pero por lo menos lo puse a propósito Por en la parte supuesto. final. Si dentro de un año estuvieras acá sentada de nuevo, ya cumplirías 2, ¿qué te gustaría pensar que has logrado? Ay, bueno, por supuesto me encantaría sentarme y decir que las violencias altamente lesivas no son prioridad. Ahí está. Y que ustedes me interpelen por los robos, por los hurtos. Con eso ya es un montón. Y que la sociedad tuviera... ¿Qué mirada sobre el MPA? Es que eso es muy difícil porque siempre va a ser crítica. Somos una institución que es complicado el rol que nos toca, incluso hasta me atrevo a decir con las propias víctimas. Yo las reuniones que tengo con las víctimas siempre somos interpelados y nos tienen que interpelar. Es un lugar muy difícil. Pero para que sepas, nosotros tenemos 1000 mensajes por mañana. Es como un universo que no debe haber ninguna consultora. La gente pregunta dónde queda el MPA. A ver, no es que no sepan, pero preguntan por el MPA. Sí, no sí. dicen voy a tal comisaría o dónde de tengo verdad. que ir. Voy al MPA. Bueno, eso es importantísimo para y esto nosotros. Sí, acá sí, te lo sí, dicen es verdad. ellos. ¿eh? Sí. Vos lo decís también. Sí, Ale. todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, Que todavía me nos dicen, ¿a cuál vamos? ¿El de 1 de mayo del 2800 o el de General López y Saavedra? Porque por ahí habría que Sí, hacer una sí, campaña sí. sobre... No, porque no lo sé. Para orientar, sí, porque claro. hay cuestiones que pasa el tiempo y hay gente que... Pero eso tiene que quedar claro, ¿eh? Bien. Y no lo digo porque un cumplido. Bien. Vos lo decías, Ale, y sí, lo decís claramente. Sí. Todo el tiempo la gente está pidiendo respuestas y empieza a encontrar dentro de las instituciones como una figura muy fuerte la del MPA. El fiscal más que la policía o igual que la policía. Más que la policía. Sí. No sé si es bueno o malo, pero más que la policía. Última pregunta, ¿la querés hacer vos? Sí, simplemente si, así como hablamos de dónde se quiere hacer hincapié, ¿cuántos fiscales le faltaría al MPA para poder tener un servicio 100% eficaz? No puedo contestarla cortito, ¿eh? Dale. No, porque también es como es que es la pregunta del millón esa. Y esto viene de la mano de lo que antes también yo te comentaba con respecto a que nosotros estamos haciendo una recategorización de lo que ingresa y eso impacta directamente en qué carga de trabajo tenemos. Porque hoy la respuesta de los fiscales, y también atendible, es tengo 4.000, 5.000, 6.000 legajos a cargo. Bueno, lo que nos está faltando es nosotros, de un modo inteligente, es analizar de qué se tratan esos legajos que los fiscales tienen. Y esto, más allá de eso también, por eso no te puedo decir contundentemente, y tampoco existen, porque a veces algunos repiten, según no sé qué estándar internacional, cada 100.000 habitantes necesitamos 2 fiscales. Bueno, no, eso no existe ese estándar internacional. Si existe, será para algún otro lugar que lo trabajó y lo hizo, porque nosotros no es lo mismo los fiscales que se necesitan en una regional que en otra, y esto es así, porque estás atravesado por muchos indicadores, la conflictividad es una. Claro. Entonces, yo sí creo que te puedo decir que va a venir de la mano de cuál es el objetivo priorizado en el plan de persecución penal, dónde vamos a requerir más fiscales. Sí.
pero no te puedo decir, no sería seria si te digo 300 fiscales. No es así. Tenemos que ver exactamente para qué y dónde. Y sí, más allá de cuántos fiscales, la primer pregunta te diría es cuántos empleados. Que eso lo planteó Puyaro, me acuerdo, durante la campaña. A veces no es tanto la cantidad de fiscales, sino la cantidad de empleados judiciales. De hecho, puntualmente yo lo tengo, lo expresé así en mi plan de trabajo y el día que concursé para acceder a este cargo. Bueno, vamos a evaluarla. Nosotros vamos a tener que hacer una evaluación. Sí, rendí examen, ¿eh? Vengo hoy de alumna. Le ponemos 10. No, muchas gracias. Bueno, Luis. gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Creo que esto, a ver, no es que baja al llano, pero baja la gran masividad que tiene este medio. Después esto va a ser replicado en Instagram, lo vamos a poner en la web, va a salir un podcast. Todas las plataformas y todas las posibilidades para que la gente tenga fragmentos de esta nota, o el fin de semana la vamos a pasar completa también. Estamos saliendo en aire, en radio y en tele. Así que para nosotros ha sido muy satisfactorio tenerte. Además, yo creo que tiró títulos de mucho valor. A nosotros es muy importante los títulos, ¿eh? Muy importante. Bueno, gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Doctora María Cecilia Beranicic, en aire. Hacemos una pequeña pausa, entramos en la trama final. Le agradecemos también a Gustavo